Radio Vitorian Eusko Ikaskuntzaren mai inguruak gaurkoan musikaren inguruan 80ko hamarkadaz Muskari aldizkaria. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy no sé si vamos a hablar de una revista musical, de música, de una década. El caso es que ya veremos hacia dónde nos llevan nuestros invitados en los próximos 50 minutos. Vamos con las presentaciones porque tenemos diferentes flecos abiertos. Así que comenzamos con los estudios aquí en Radio Vitoria con Pedro Espinosa, compañero de Radio Vitoria. Pedro, Gabón. Gabón, buenas noches. ¿Primero la música o primero el periodismo? ¿Las dos cosas a la vez en tu vida? Hombre, yo creo que fue antes la música que el periodismo. Pues la música te llega mucho antes, ¿no? Cuando eres niño ya empiezas a escuchar. En aquel entonces, pues fíjate, ya que estamos en Radio Vitoria, yo recuerdo perfectamente todos los domingos y días de guardar en casa comiendo y que no faltara ahí el Euskal Jaya de nuestro querido José Mari Sedano. Sí, eso en las sobremesas de Álava era un clásico, ¿no? Sí, y ahí ya pues empezabas a... Lo que pasa es que todavía me quedaba muy joven, ¿no? Luego ya cuando pues empiezas a entrar ya en el rock and roll y eso pues es otra cosa, pero sí, vamos, y fundamentalmente ha sido a través de la radio por donde hemos accedido a la música, ¿no? Pero comienzas a estudiar periodismo pensando, a mí me gustaría hacer periodismo alrededor de la música, ¿o no? ¿O periodista deportivo? Yo como todos en aquel... No, deportivo te puedo asegurar que no, nunca jamás. Yo lo quería ser como aquel entonces, como Miguel de la Cuadra Salcedo, que estaba todo el día viajando y aventurero ahí en el Amazonas, o como Manu Leguineche, que eran unos ejemplos aquí cercanos, que se iba con el jeep ahí a la guerra de Vietnam. Luego, claro, bueno, no me voy a quejar tampoco. Ha sido Ollón, es lo más lejos. Oye, he estado en el Himalaya de enviado especial y correcto. Esto tampoco, bueno, correcto, hay que sí. desdeñarlo. Otros solo hemos ido hasta Madrid a la retransmisión de la lotería. Pero hay otros que estáis todo el día en la calle, que es donde debe estar un periodista. Bien, Pedro, perfecto. Bueno, hablamos de música, hablamos de Muscaria. No sé si vamos a hablar de Muscaria o de música, dependiendo también de si a Roge Blasco se le ha olvidado en el camino hacia Radio Euskadi. Creo que no se le habrá olvidado porque lo hace todos los días con su programa ahora mismo de aventura. ¿Pero le conoces a Roge Blasco por el periodismo, por la música, por la aventura? Le conozco por el periodismo y por la música porque Roge Blasco, que fue uno de los fundadores de Muscaria, que es un poco creo que el tema que nos trae aquí, cuando estaba yo en Potato en aquellos años 80 y vino desde Bilbao a hacernos una entrevista a ver qué era aquello de la Punky Reggae Party Banda y qué era eso que lanzábamos de establecer relaciones diplomáticas con Kingston y montar allí la Araba Coechea y cambiar la patata y el pacharán por los productos que había allí, que no voy a mencionar, pero bueno, que eran muy verdes, y pues eso, se acercó y nos vio no sé, tan alucinados, o aparte de que éramos muchos, pues no sé si lo dejamos muy claro, pero tuvo que volver otra vez para lograr sacar una entrevista que luego sí salió publicada en el Muscaria, que ha sido una revista que, pues eso, que en concreto a Potato nos trató siempre muy bien, como yo creo que a todos los grupos que en aquella década de los 80 pues un poco dieron vida al panorama musical e incluso diría más cultural, social y hasta político de aquel entonces, ¿no? Porque yo creo que pocas veces se criticaban. Creo que la filosofía de Muscaria era, si algo no te gusta, pues simplemente no lo comentas, ¿no? Porque excepto algún concierto así que podía haber alguna crítica un poco desfavorable, pues todo eran parabienes. ¿Eres un nostálgico de los 80 o no? No, en absoluto, no. A veces echas de menos la cantidad de cosas que ocurrían, o es que también puede ser por la percepción, claro, porque tenemos 25 años más que en aquel entonces, y no sé si es porque cuando eres joven parece que todo te pasa más deprisa, pero yo ahora la verdad pues no sé, no veo tanto movimiento como antes. Hay muchísimos más grupos, eso es evidente. No hay tantas revistas musicales porque ha cambiado mucho, porque ahora ya el papel impreso pues prácticamente no existe,
pero está otra cosa que es mucho mejor, que es distinta, pero de más fácil acceso, como es Internet, y ahora pues tenemos páginas, pero en la web, revistas en la web, que suplen la labor que hizo en aquel entonces Muscaria y que luego por una parte continuó el Tubo, y que ahora, pues de otra forma, porque es gratuita, pues llena Mundo Sonoro, ¿no? Al otro lado del teléfono, otra de las personas que nos va a acompañar en los próximos minutos, Pablo, del colectivo Banisu Nisuke. Pablo, Gabón. Gabón. Banisu Nisuke. ¿Qué es el colectivo Banisu Nisuke? Pues Banisu Nisuke es un colectivo dedicado a la cultura, a difundir cultura y a crear cultura. Preocupado por la cultura, principalmente. ¿La cultura musical o la cultura en todos sus ámbitos? Pues la cultura, en principio, en nuestra idea está la cultura en general, pero nos estamos topando con proyectos que nos están gustando y de momento son proyectos relacionados con la música. Por ejemplo, Muscaria. Por ejemplo, Muscaria. Nosotros cuando empezamos con un proyecto de recuperación de toda la música que había habido en Portugalete. Nuestro colectivo es de Portugalete, un pueblito que está cerca de Bilbao. Sí, hombre, el del Puente Colgante. El del Puente Colgante, efectivamente, y entonces hicimos Cari, es que dices un pueblito de al lado de Bilbao, Portugalete, lo conocemos, Pablo, tranquilo. Bueno, pues para el que no lo conozca. Y entonces decidimos hace unos años una recopilación de todos los grupos que había habido, recopilando sus maquetas, recopilando fotos que habían hecho, haciéndoles entrevistas de cómo funcionó todo, y a partir de ahí, buscando información sobre esos grupos, encontramos Muscaria. Y decidimos ponernos en tema con Muscaria. Nos ha dado unos retazos, Pedro, de lo que era Muscaria. Tú eres más joven que cualquiera de nosotros, creo. Sí. Para ti, ¿qué fue Muscaria? Pues para mí Muscaria ha sido algo que me he encontrado hace poco. Yo Muscaria no la conocía y nosotros en el colectivo no la conocimos, ya te digo que la hemos conocido a partir de una investigación sobre otro tema, y para mí Muscaria es una enciclopedia sobre la música vasca de los 80. ¿Una enciclopedia? Para mí sí, porque está todo, es una información de todo lo que ocurrió en aquella época en relación con el tema vasco, con la música vasca y también no tan vasca, pero bueno, todo lo que ocurrió, yo creo, desde el 80 hasta el 87 está reflejado ahí. A mí me gustaría, antes de nada, saludar a Pablo y felicitar al colectivo, a la asociación, por el trabajo, porque conozco el libro que sacaron sobre los grupos de Portugalete, que está muy bien, es muy bueno, y sobre todo por la labor tan ingente que han hecho y tan laboriosa, tan bonita, de recoger volver a editar todos los Muscarias, que no sé, el último número salió en 1987, hacer un número nuevo, especial, que lo tengo aquí para que le eche un vistazo, pidiendo a mucha gente que colaboró en ella, pues que diera sus reflexiones sobre la revista y sobre aquella época, y presentarla en este maletín amarillo tan bonito que está a disposición de todos aquellos que quieran, como dice Pablo, pues acercarse a una década de la historia de este país, que yo creo muy importante, y en el que la música pues tuvo un papel, yo creo que muy destacado, como aglutinador de muchas otras cosas relacionadas con la cultura. Y también... Pedro, no sacas los colores. No, es que es verdad, cuando alguien hace las cosas bien, pues merece que la gente se entere, ¿no? Y más eso, siendo un colectivo, como dices, o sea, no sé ahora cuántos años tienes, pero... Veinteañeros. Veinteañeros. Es como veinteañeros, ¿no? Pues eso, y que está muy bien. Eso un poco te decía yo antes, que ahora no hay tantas cosas, que es la percepción que yo tengo, pero bueno, te reconcilia un poco con la juventud, y por supuesto que hay muchísima gente que está haciendo cosas, ¿no? Pero en este sentido, pues de nuevo daros la enhorabuena. Porque gracias, Pedro. Le preguntaba a Pedro, Pablo, si era un nostálgico de los 80, y él nos ha dejado claro que no. Y para ti, para un joven de 20 años en el siglo XXI ya, y ya más cerca de los 30 ya, pero bueno. Venga, pero tú aprovecha lo de los 20 añeros. No des más detalles. ¿Qué es para ti los 80 en la música de nuestro entorno? Para mí los 80 es en la música pues una etapa, simplemente que nos ha
que nos ha hecho entender qué es lo que ocurrió después de los 80, ¿no? Yo principalmente me he movido, me he criado más con otro tipo de música, con la música de los 90, Dut, Negu Gorriak, Bab, o sea, me he criado más con todo eso, y los 80 ha sido lo que ocurrió antes y por lo que ocurrió lo otro. Los 90 tienen explicación en los 80. Para mí es simplemente información. Yo no he vivido toda esa época. Bueno, digamos un poco ahí que tiene razón lo que está diciendo Pablo, y que los 80 tampoco se pueden entender sin lo que ocurrió en los 70. Claro. Y a su vez con lo que ocurrió en los 60, ¿no? Porque claro, si hablamos de música, pues los 60... que había muchos grupos que en aquel entonces no se llamaban grupos, sino que se llamaban conjuntos, que en parte, y ahora pues gente como vosotros estáis reivindicando, quedaron un poco eclipsados por ese movimiento que tuvo más trascendencia social y política, porque además era muy reivindicativo de la cultura euskaldun, como fue Ez Dok Amairu, ¿no? Sí. Pero te quiero decir que en los 60 había muy buenos grupos también, en todo Euskadi. ¿Y quién estaba detrás de Muscaria? Pues, por ejemplo, nuestro compañero de Radio Euskadi, Roge Blasco. Roge, Gabón. Gabón, Isma. Ya hemos arrancado, estamos hablando de los 80 de Muscaria. Mira, estoy leyendo en el trabajo que han realizado el colectivo Banisu Nisuke, el especial que ha sacado también este colectivo respecto a todo el trabajo realizado por Muscaria, un artículo de Elena López Aguirre, periodista de aquí de Vitoria-Gasteiz, que dice sobre Muscaria: un joven de ahora no puede comprender lo que significó para uno de 1980 el nacimiento de Muscaria, que vino a un mundo sin prensa musical, ni blogs, ni fanzines, ni suplementos. Pues sí, eran tiempos bien distintos, ¿no? Han pasado ya muchos años, pues 31 años. El caso es que sí, Muscaria era una revista que ahora puede parecer casi como un fanzine, pero ahora tampoco se sabe muy bien lo que era un fanzine. Bueno, por aquel entonces tampoco. Resulta pues que éramos unos jóvenes que teníamos afición al rock vasco, que no veíamos que se publicaba nada, que no salían en los medios de comunicación apenas nada de los grupos que nos gustaba y de los discos que se publicaban. Bueno, pues hablamos del primer disco de Itois, o la música que hacía Isea, o la música que hacía Robbie. Bueno, pues esto no estaba muy reflejado en los medios de comunicación. Entonces se nos ocurrió realizar una revista. Estábamos estudiando periodismo y tampoco sabíamos muy bien cómo se maquetaban, ni cómo se diseñaban, ni cómo se hacían entrevistas. Pero bueno, de la noche a la mañana nos pusimos a ello. Preguntas y respuestas, Roge. Sí, bueno, pues eso, según íbamos haciendo la revista, pues íbamos encontrando un poco la fórmula para realizarlo, ¿no? Pero como digo, no sabíamos ni lo que era un fanzine, ni lo que era una revista, ni lo que era nada, claro, y Internet llegó muchísimos años después. Así que fue, bueno, pues todo de una manera voluntaria, de una manera altruista, y número por número. Y era una revista que al principio salía mensualmente, y entonces pues para vender cada uno de los números, como no teníamos presupuesto, no teníamos financiación, pues teníamos que venderla por kioscos primero, pero sobre todo también a mano. Pues a la salida de un montón de conciertos, ahí estábamos con una mesita vendiendo ejemplar por ejemplar todos los números, para que al cabo de 2 meses tendríamos el suficiente dinero para pagar a la imprenta. Porque a la hora de afrontar el primer número de Muscaria, bueno, tenemos al director, a Roge Blasco, pero ¿y quién es? ¿A quién le llamo? ¿A quién no le llamo? ¿O a quiénes llamamos? ¿O cómo financiamos? ¿Publicidad sí? ¿Publicidad no? ¿Hubo debate? Pues sí, bueno, es que como te digo, fue empezar absolutamente desde cero. Entonces pues me junté con 2 amigos del pueblo, que eran Óscar Amézaga y Pedro María Azcorra. Pedro María había terminado la carrera de Económicas, se apuntó también a la de Periodismo. Óscar estaba llevando grupos de verbenas y al grupo Sarama, y con los primeros dineros que obtuvo de estas actuaciones, pues lo invirtió en Muscaria. Y ahí nació el primer número, y bueno, y luego pues para buscar a compañeros que trabajaran en la revista, que hicieran los artículos, pues también me costó bastante, porque es que al principio nadie creía la idea, era una cosa como bastante absurda, ¿no? Crear una revista dedicada al rock vasco. Inventaste hasta nombres, ¿no?, para tener más colaboradores. Pues sí, nos pusimos varios seudónimos. El caso es que ya con el número 2, con el primer número en la calle, pues ya la gente creyó más en nosotros. ¿Tú, por ejemplo, quién eras, Roge? Pues yo no me acuerdo. Pues era yo mismo, creo que también era Roseli y no sé qué más cosas. Sí, pero un montón de ellas, ¿no? Y bueno, ya con el segundo número pues empezó a aparecer gente, y nosotros, bueno, mismamente yo iba buscando, pues yo que sé, a Pablo Cabeza, que le admiraba muchísimo, que tenía un programa en Radio Juventud, bueno, pues a Félix Linares, a toda esa gente que tenía buenos programas de radio, pues
pues les llamé a sus puertas y ya empezaron a colaborar. Luego apareció gente nueva y yo creo que creamos el primer núcleo de críticos de rock que ha habido aquí en Euskal Herria. Pedro. Ya que has citado a Elena López Aguirre, que tengo que decir a favor de ella, que es, digamos, bueno, no se lo puse yo, es una antropóloga del decibelio, porque recordemos que ha escrito varios libros sobre esto, y parte del artículo que viene en el especial de Muscaria, ella dice: ha sido para mí una obsesión buscar referencias culturales propias en vez de manosear las anglosajonas, porque aquí es verdad, parece que sabemos mucho más de Lou Reed o de los Doors o de cualquiera que lo que ocurría aquí, ¿no? Y en aquel entonces, a principios de 1980, Disco Express, aquella revista periódico que dio a conocer Diego Manrique o Jesús Ordovás, pues acababa de desaparecer, ¿no? También habla de Claudí Montaña, que era una de las referencias de la prensa musical catalana, como el Star, al principio que era de cómic. Había muerto ese Claudí Montaña, que también escribía en Vibraciones, que fue la madre de Rock de Luz, y el padre de Ruta 66, que escribían artículos sobre el rock layetano, el Pau, el Sisa, y dice Elena: algo así necesitábamos aquí. Y entonces la nueva década parió a Muscaria, que disponía de un plantel maravilloso de colaboradores. Fue, vamos, un instrumento, una herramienta, un medio de comunicación, que es lo que es una entrevista indispensable y fundamental para mí también, el comienzo de aquella década, que fue eso, el vocero o el medio de lo que se hacía y el que todos buscábamos, porque la verdad es que luego, con las referencias que hacían, que bueno, era, digamos, pues mejor grupo instrumental de Euskadi, mejor concierto, todas esas cosas, pues te lanzaba a buscar la revista ya bimensual, ¿no? Porque el Bad Viru de Leggin vino después, por ejemplo. El Bad Viru, antes del Bad Viru, de las primeras páginas musicales, sí, estaba el Placa Click, que sí, eso Roge también conocerá, pero realmente cuando ya se decide que en el periódico y en Egin en concreto tiene que haber semanalmente 2 páginas, que luego fueron 4 dedicadas al rock, es con el Bad Viru, que coordina y dirige Pablo Cabeza, que es otro referente en este mundo y que también estaba en Muscaria, y en el que participábamos Jimmy, que fue cantante de Tijuana in Blue, y yo, que curiosamente era cantante de Potato. Y fue muy importante también la participación de Egin cuando, a través del periódico, hizo ese primer concurso de grupos de rock de Euskadi, cuya final, en el que los propios lectores escogían a un grupo de cada herrialde, y cuyo concierto tuvo lugar aquí en Vitoria-Gasteiz, en el Polideportivo de Mendizorroza, que quedaron finalistas, no sin alguna polémica: Sarama por Vizcaya, RIP por Guipúzcoa, Ertzainak por Álava y Barricada por Nafarroa. Bueno, pero qué conciertazo. Sí, conciertazo increíble, sí. Pues increíble. Sí, porque fueron con los polémica, 4 grupos imagino que sí, pero fundamentales, ¿no? bueno. Sí, eso sí. es como unas Olimpiadas, ¿no? No sé. Sí, hombre, algunos decían que tenía que haber, por Vizcaya, pues tenía que haber estado Escorbuto, o igual por la Polla, pero bueno. Bueno, eso es lo que ocurre cuando solo puede quedar uno, ¿no? Claro, y cuando hay gente de los grupos, pues que se compra 20 Egines, se compra 20 y echaba la papeleta, que yo además conozco, porque era aquí de Vitoria-Gasteiz, y era muy fan de Ertzainak, y fíjate si mandaba papeletas, porque entre todos los que mandaban las papeletas, luego Egin sorteaba un equipo de música, y le tocó a una chica, cuyo nombre no va a decir, que era aquí de Vitoria-Gasteiz. Ajá. O sea que se hartó de mandar... Dices un equipo de música. Sí. ¿Teníais equipo de música en casa, Roge? Hombre, equipo de música, ¿qué quieres decir? ¿Qué tenías en casa? ¿Un tocadiscos? Hombre, por supuesto, eso lo he tenido desde que nací. Desde que naciste. ¿Tú también, Pedro? Sí, bueno, no desde que nací, pero sí. Porque no en todas las casas había un tocadiscos. Yo me acuerdo que mi padre, que era bastante... tenía un tocadiscos que se lo mandaron, porque se compró un curso de estos de aprender francés, y te regalaban el tocadiscos, que era a través de discos, y ahí y escuchaste te regalaban el tocadiscos. Sí. Los primeros discos en tu casa. Sí, sí. Mi padre de vez en cuando compraba así, se compraba... Pablo, ¿tú tenías tocadiscos? Yo tenía cadena de música. Claro. Ya sería de la época venía, de CD. que venía con un tocadiscos. ¿Y era de época de CD, como dice Pedro? No, todavía no era de época de CD. Luego ya tenía un cable que le metías un CD, pero bueno, sin más.
Muscaria. Quería saludar a Roge también, que no le he saludado. Saluda. Bueno, es verdad, Roge, Gabón, que no nos podéis saludar a los familiares también si queréis, ¿eh? Os hace ilusión, y porque no estáis mucho en la radio, ninguno de los tres. Bueno, por cierto, Muscaria, pero después de Muscaria hemos tenido más publicaciones periódicas, porque luego ya está el trabajo de Pedro, por ejemplo, de los libros junto a Elena López Aguirre, pero publicaciones periódicas. Después de Muscaria siguió El Tubo. El Tubo. Y bueno, y mientras estaba Muscaria también aparecieron algunos números de la revista Sintonía. Sí, pero eso ya fue en la última época de la revista. Bueno, ¿alguien ha aguantado hasta nuestros días? No. Hay que decir que en aquella época también cualquier pueblo, incluso barrio o grupo incluso musical editaba su propio fanzine, que era una cosa que se hacía con fotocopias, y que eso ahora, claro, ahora ha desaparecido, como decía antes, por la aparición de Internet y la red, porque ahora eso cualquiera tiene un blog o cualquiera puede hacerse una página web, ¿no? Es más impersonal, Pablo, aunque tú el más joven, lo de el blog, el internet, porque un Muscaria antes lo podían leer varios colegas en los 80 en un bar. No sé si eso es muy diferente a entrar en internet los 4 colegas, cada uno desde su casa, a un blog. Pues es impersonal, yo creo, para la persona que no ha conocido, o que ha conocido solamente el fanzine y que se ha relacionado con lo táctil, ¿no? Con lo táctil. Si a una persona de 16 años le preguntas a ver si es impersonal, te dirá que no es nada impersonal, que es absolutamente normal. Lo que pasa es que si has tenido otro tipo de experiencia y en tu foro interno el tema táctil, el tema de tocar, de estar en la calle y todo esto, pues se formaba a partir de ahí, pues claro, el cambio a lo digital será algo raro, algo extraño y sobre todo sin personalidad, pero bueno, qué cambio, ¿no? En todo. Al fin y al cabo, aquí también en la movida de los 80 había mucho de relaciones personales, de ocio, de dónde se juntaba la gente alrededor de sus gustos musicales, dónde escuchaba la música, y hoy en día jóvenes, pues muchas veces igual están hablando de música cada uno desde su ordenador y mediante las nuevas tecnologías. Poco que ver con juntarse en la primera vecindad de la Cuchi, luego bajar a la Plaza del Machete y estar escuchando juntos música, hablar, leer. Hombre, es que efectivamente todo ha cambiado, y aparte de todo eso, antes el tema de hablar de música era, hoy en día tienes información musical sin moverte de casa, pero información musical exagerada, o sea, tienes las discografías de todos los grupos que quieras con darle a un botón solamente. No, el problema de hoy en día es que no tienes tiempo para escuchar toda la música, y antes era que no tenías posibilidad de poder acceder a toda esa música, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que ha cambiado bastante la historia, y ha cambiado en formas de relacionarse, ha cambiado en material de información y el nivel de información que hoy en día se tiene. Sí que me llama la atención un tema, de esto sabéis vosotros mucho más que yo, que la gente en el calendario anual le da mucha importancia a cogerse días de fiesta o no, a pesar de que han pasado los años, hemos cambiado de siglo, pues a cogerse días para un BBK Live o para una esquena o para una arabatacada, ¿no? Que la gente ya marca en el calendario meses antes. 21 de junio en Mendizabala. No sé si antes la historia era así, o era todos los fines de semana pequeños conciertos. Sí, antes era así, pero respecto a esto de la música yo creo que es interesante y es importante, porque yo ahora creo que la música nos satura, estamos rodeados de música por todas las partes. Si te das cuenta, vas a un bar y hay música, pero hay música como si formara parte ya del ambiente, y claro, esto ha dado un vuelco todo, porque yo recuerdo que antes en los bares no había música, ni siquiera incluso había televisión. Tú ibas a los bares a beber y a charlar, y como mucho te encontrabas a una cuadrilla ya con unos cuantos vinos que se echaban unos cánticos. Y fue, por lo menos aquí en Vitoria y en La Zapa, cuando a mediados de los 70, justo nada más morir Franco y los desgraciados sucesos del 3 de marzo, que marcaron mucho a esta ciudad desde mi punto de vista, cuando empiezan a aparecer unos bares que al principio incluso son bares reconvertidos que cogen jóvenes, y que la diferencia que tienen respecto a del resto de bares del casco viejo es que de repente ahí se escucha música, pero entonces, no cualquier música. No en Vitoria, sino cuando vas a una ciudad y ves discobar, ¿es de por aquel entonces esa palabra? No, porque ni siquiera se hacía llamar discobar.
Y yo sí, y yo recuerdo, por ejemplo, en la Zapa, en el año 77, finales del 76-77, el abuelo, que hoy todavía existe y con el mismo nombre, después de haber cambiado de dueños en el mismo lugar, la Zapa, esquina con el cantón del seminario, de las carnicerías, ahora no me acuerdo cuál es. El seminario. El que sube hacia la catedral. Eso es. Luego estaba el Capirote y estaba el Calígula, que eran bares en los que ibas allí porque ponían música, pues eso, de Lou Reed, de Genesis, de Jethro Tull, cuando todavía no había llegado aquí el punk, aunque... Finales de los 70 estás hablando. Sí, 77, en concreto lo recuerdo perfectamente porque sé cuándo se abrió el Capirote, porque yo tuve ahí parte activa. O sea, efectivamente... Si no ibas a ese bar no podías escuchar ese tipo de discos. Exactamente, y tú te juntabas ahí con gente a la que igual no conocías, pero esta canción, pues, y ahí era un intercambio, ¿no? Sobre todo sobre la música, y que de ahí ya pues fue llevando a otra serie de cosas. Hoy en día esa necesidad no la tienes. Pues, claro. Y antes los bares eran lugares de reunión, de escuchar y también de participación y de como sedes sociales, ¿no? De los bares han salido cientos de grupos. Ahora igual los grupos se forman en los locales de ensayo, que antes no había. Y ahora tienes pabellones con 30 apartados en los que alquilas y ensayan 30 grupos diferentes, ¿no? Es que volviendo de nuevo a la pregunta de los medios de comunicación en el rock, allá pues hace 30 años o incluso 40, yo me acuerdo, ya que ha nombrado Pedro la revista Disco Express, es que la devorabas con una ansiedad impresionante, ¿no? Estabas esperando, era quincenal, que por cierto la sacaban desde Pamplona, eso es, y estabas esperando el Disco Express como, que contaba los días para que apareciera Disco Express. Luego salían artículos de grupos que eran conocidos en Inglaterra y en Estados Unidos, pero que aquí apenas aparecían sus discos, ¿no? Pero sin embargo, pues te leías letra por letra la historia de todas aquellas bandas, ¿no? Las conocías perfectamente, la biografía de esas bandas sin haberlas escuchado nunca. Y es que comprarse un LP, los que llegaban, pues te costaba mucho, pues igual tardabas un mes o 2 meses o 3 meses para comprarte el long play, ¿no? El LP, y una vez que lo tenías el LP lo desgastabas totalmente en casa, en el tocadiscos que tenías. O sea, que lo saboreabas muchísimo más, ¿no? Ahora en estos tiempos, pues la verdad que te desbordas. Yo estoy desbordado porque me parece que como que se me va de las manos todo, ¿no? Y es que después de haber tenido tanta ansiedad de música y tanto de discos como de lectura de revistas, ahora pues nos sobra, porque vas a cualquier blog o cualquier información de internet del estilo musical que quieras o del grupo que quieras y ahí tienes abundante información. Entonces es como que todo te desborda muchísimo, ¿no? Que se te va de las manos, ¿no? Que se te va del oído. En cambio antes se quedaba todo como muy metido, te conocía los discos de memoria. Roge, ¿por qué eliges como canción para esta tertulia de Eusko Ikaskuntza Aitoiz? Aitoiz, porque dentro de Muscaria yo creo que fue fundamental. Por eso mismo, ¿no? Porque devorabas revistas como Disco Express, pero claro, en Disco Express no aparecía la música vasca. Por aquel entonces yo creo que ya había dejado de existir Disco Express, pero Vibraciones o Rodeluz, que vino después, o la revista Star, ahí no aparecía nada de música vasca, no aparecía ningún disco de Aitoiz, ¿no? Ni ni del primero de Rupert Ordorica, que salió a la par del primer número de Muscaria. Entonces, por eso hicimos la revista, y por otro lado, pues por eso Aitoiz fue fundamental, porque nos obligó un poco a crear un medio de comunicación que hablara de este grupo y de otros muchos más. Y la primera entrevista que realicé en mi vida fue al grupo Aitoiz, por eso mismo. Por eso mismo. ¿Y dónde has escuchado la Otella tú? Pues en cantidad de conciertos de aquel entonces, y es una canción que marca una vida, ¿no? Que te marca muchísimo. Hemen gaude eta pozuten naiz, ta ziur zura eta ere bai. Ta zer ondo zelan dihua zure bufanda txuria. Lauteiatu gainean, ilargia herrian, eta zu goruz behira. Zure keia eskuetan, putzara batekin
nere ana etorriko da, ta berriz izango gara, zoriontsu, edozein herriko haizetan. Lauteiatu gainean, ilargia erdian, eta zu goruz beira, zure keiatuetan, utzara batekin, bere ana etorriko da, ta berriz izango gara, zoriontsu, edozein herriko haizetan. Pedro, ¿existía el respeto entre los diferentes estilos de música y entre las diferentes bandas urbanas alrededor de los grupos? Sí, de hecho, en una ciudad también tan pequeña como Vitoria, donde alrededor del Casco Viejo se reunía toda la gente, digamos, que estaba dentro de la movida esa, sí, o sea, además que había intercambio de no solo de opiniones, sino de instrumentos, o de dejar esto o dejar lo otro. Lo que sí había, y sale aquí, es un poco reacción, como decíamos, los 80 no se entienden sin los 70, los 70 sin los 60, y es un poco lo que a nivel internacional produce el punk, ¿no? Que es romper con lo anterior, en ese caso con los grupos mastodónticos, dinosaurios que se les llamaban, que ya es que, claro, no, ya no sabías qué hacer, no sabían qué hacer con ese sinfonismo y esa grandilocuencia. Y aquí un poco también por dar un poco pues, a la época de los cantautores y de las cosas así que ya resultaban muy aburridos, a los Jaialdis y los Cantaldis, Mayruel Legorreta y eso, que en el principio estaba muy bien, ¿no? Pero ya demasiado folclorismo, y entonces surge eso como reacción. Pero entre todas las tribus, digamos, urbanas que había unas relaciones muy buenas. Y entonces surgían grupos como Lavabos y Turriaga. Bueno, pero Lavabos y Turriaga yo creo que fue una especie de excepción, no tiene nada que ver con ninguna tribu urbana ni nada, y ni tuvo demasiada relevancia. ¿Pero por qué dais el paso de, bien sea Pedro o tú, de decir, no, vamos a subir nosotros y vamos a hacer nuestra música y queremos trasladar nuestro mensaje y queremos contar esto? Pues en el caso de Lavabos y Turriaga, yo creo que fue porque éramos unos amigos de hace mucho tiempo. Vosotros le habéis dado a todo, al sí, periodismo y también al escenario. Bueno, es que en Muscaria yo creo que los mismos que escribíamos en Muscaria estábamos también en bandas. Hay que decir que, por ejemplo, Josu de Escorbuto estaba también escribiendo en la revista en Muscaria, ¿no? Roberto Mosso, que era del grupo Zarama. Había un montón de gente que escribía en la revista que también estaba metida en diferentes bandas, o sea que el mismo subtítulo de la revista, ¿no? Calidad música, pues eso era música en la calle. Entonces estaba todo un poco revuelto, y además es que Muscaria nunca tuvo redacción, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que estábamos completamente metidos en lo que se movía en la calle, debajo de los escenarios, metidos en los locales de ensayo, no sé, pues detrás de los escenarios. Era una cosa diferente, ¿no? Estaba todo mezclado. Ser músico, escribir una revista. Y toda la juventud estaba alrededor de la primera vecindad de la Cuchi o de la Zapa. Hombre, no, o de estos grupos. Hombre, supongo que no, que habría otra juventud que tendría otras historias, pero por lo menos la que más había llamaba la atención. Juventud en la Peña, me imagino, aquí en Vitoria, Vitoria, ¿no? La juventud habría en todos los sitios. Y habría jóvenes religiosos. Bueno, en el seminario cada vez menos, desde luego, pero por lo menos la juventud que, digamos, que más se rebelaba contra una serie de cosas que no le gustaba, que lo hacía patente y que se hacía oír, se concentraba, tenía su punto de arranque en el Casco Viejo. ¿Os revolvíais contra qué os revolvíais? ¿Por qué? Pues contra todo, al principio pues eso, incluso contra la Iglesia y contra la religión oficial.
Vitoria siempre se ha dicho que es una ciudad muy religiosa. Pues aquí surgen las primeras procesiones ateas, por ejemplo, que es un intento de decir, oye, o sea, que es que nosotros no tenemos nada que ver con sacar los pasos estos religiosos, es que nos la trae al pairo. Y entonces se juntaba una manifestación que iba acompañada con música, una música pues de viento o de tamboriles o de algo prefabricado. Y pues al lado de las iglesias de la Cuesta de San Vicente, con unas pancartas de herejes del 36, soy ateo hipoteo, ateos reunidos Heiper y cosas así, con mucho sentido del humor, pero marcando diferencias. Y diciendo, pues eso, que nosotros y no tirabais a de la tradición, no tirabais a peleón. Exactamente, y que las fiestas alternativas, que a ver, porque había que hacer unas fiestas en honor de la Virgen Blanca, que no, que las fiestas, nosotros hacíamos unas fiestas alternativas y en vez de celedón, el peleón, y se lanzaba... No queríais ser ni blusas. Nada. Romper por eso, pero es ni por mesas. lo que tiene el punk, ¿no? Por romper con lo de lo anterior. De hecho, hubo una época y un año, que fue el 86, que en Vitoria, a raíz de las fiestas, hubo blusas y una serie de incidentes que si unas blusas habían pegado unos punkis a unos pies negros y en fin, cosas así que dejemos más bien en anécdotas, ¿no? Pero con el paso de los años sí, pero vamos, ahí se quería remarcar la diferencia. Así como en los bares se quería remarcar la diferencia, que en esos bares se escuchaba música, en la calle también se quería remarcar que había otra juventud que venía pidiendo paso y que un poco estaba desencantada también de la llamada democracia, porque después de la muerte de Franco parecía que esto iba a ser el paraíso terrenal, y ya vimos... Sí, estás hablando ya 10 años después casi, ¿verdad? De la muerte de Franco, 86. Sí, no, menos... Bueno, ya estabais... Aquí ya, yo insisto, no sé, igual eso muy pesado con esto, pero es que Franco se muere en noviembre del 75, el 20 de noviembre, y el 3 de marzo de 1976, es decir, 4 meses después, ocurre la masacre de los 5 obreros, además que habían llevado unas huelgas y unas campañas reivindicativas increíbles, autogestionarias desde mi punto de vista, y eso marca mucho para mí, por lo menos a mí, y creo que a mucha gente, no solo de mi edad o de mi generación, sino para otros mayores que dicen, aquí lo tenemos súper crudo. Y luego también lo de los partidos y eso, que había mucha gente que militaba, había cientos y miles de partidos políticos, pues también se ve que no, que sobre los partidos, sobre todo en la izquierda, había maoístas, trotskistas, marxistas, leninistas, estalinistas, pensamiento Rosa Luxemburgo, o sea, de todo. Y se ve pues eso, que no, que tampoco, y que la única manera de hacerlo es o por tu cuenta o por grupos de afinidades, y ahí surgen pues aparte de los fanzines y movimientos, pues colectivos que luego desembocan igual también en Alaveri, en Resiste, en Euchi, colectivos de grupos pequeños que igual andaban la Unión de Librepensadores de Vitoria-Gasteiz, o como te digo, o Ateos Reunidos Heiper, que en el fondo de una ciudad pequeña todos estaban en todas las salsas, o sea, porque tampoco en aquel entonces Vitoria no llegaba a los 200.000. Si te tienes que quedar con un grupo de aquella época, ¿con cuál te quedas, Pedro? Es difícil, pero si dices por la canción que vamos a escuchar, yo me quedo con La Polla, porque creo que es el que mejor refleja esto de lo que estoy hablando, ¿no? Y además de una manera muy natural y muy de pueblo, porque ellos eran de un pueblo, de la llanada, que parece mentira. Podría decir Ertzaina, que tuvieron mucha importancia, o Zarama, que también, pero bueno, hablando de Vitoria-Gasteiz, lo que pasa es que Ertzaina eran más intelectuales en el mejor sentido, ¿no? Que allí al principio estaban Josu Zabala, que además venía de la tradición musical euskaldun y había acompañado a Bersolaris como a Muriza, y estaba también en todas las salsas, ¿no? Y estaba también Xavier Montoya, que era el primer cantante, que con un discurso muy intelectual es un castellano parlante que aprende euskera para formar parte de ese grupo que en un principio era punk, que era para decirle a los vascos en su propio idioma, o sea, las 4 cosas que queremos para que se enteren, ¿no? Un poco, que ya está bien o sea, rock and roll batzokian, ¿no? Y cosas así. Pero el que más directamente, el que desde mi punto de vista, significa o aglutina el pensamiento de muchos jóvenes, es La Polla, con ese primer disco magnífico del año 1984 que se llama Salve y que contiene esta canción que además lo dice todo, Venganza. Voy arrastrando mi decepción de un escenario a otro escenario, voy arrastrándome sin nada que decir y
conmigo te lo tienes bien sabido. Ya no soy joven, yo soy muy viejo. Ríate de mí, que soy tu espejo. Tú y yo estamos bajo control. Romper es nuestra única venganza. Vamos arrastrando nuestra ruina. Estamos demostrando que nada nos motiva. Somos pequeñas bombas de odio. Es nuestra única solución. Somos los últimos, los peores. Somos obras de nuestra civilización. Montando bronca nos desahogamos. Cuanto más fuerte, más molestamos. No quieren vernos, pero aquí estamos, marcándonos nuestra pequeña venganza. Vamos arrastrando nuestra ruina. Estamos demostrando que nada nos motiva. Nada nos mueve, no hay esperanza. ¡Venganza! Pablo, has escuchado muchas veces a La Polla, me imagino que sí, pero en la calle, con otra gente, sigue siendo algo... Esto es algo que muchos, pues, lo hemos tenido en nuestra juventud un fin de semana sí y otro también. ¿Y ahora, Pablo? ¿Escuchar a La Polla, dices? Sí, pero pues, no en casa, No en casa hay un montón de sitios que se han quedado en los 80, un montón de bares que se han quedado en los 80. A mí me gusta, me gusta, pero bueno, yo escucho, claro, es que, bueno, escucho otras cosas también, pues porque, no sé, porque las he escuchado tantas veces, yo he escuchado muchas veces ese tipo de música, no sé, sí. Hay un montón de gente, de bares todavía, que se puede escuchar esto. Y cuando nos dices que cuando ves que ese bar se ha quedado en los 80, bueno, lo entiendes, ¿no? Dices, joder, esta gente no... Sí, claro, lo entiendes, no, que a mí... Claro, a mí no es que no evolucione, cada uno escucha lo que le pone, y porque la música es para eso, pues para que te ponga un poco, estimularte, ¿no? Para pero que sí que se vea jóvenes todavía, yo qué sé, salen los Arama y hay gente joven en esos conciertos también, ¿no? Claro, es que es buena música la que se hizo en los 80, es muy buena música. Lo que pasa que, bueno, hay gente pues que igual necesitamos, yo por lo menos, que necesitas escuchar más cosas o que cambias, no sé, yo escucho músicas muy diferentes también, entonces, no sé. Esto es como el que se queda con la Real Sociedad y el Atleti de los 80, que ganaron las ligas, no, por pero cierto, en entonces. Sí, pero hay gente todavía que escucha música de los 60. Claro. Y que está con los Beatles también, y no hay más. Pero lo bueno es eso, escuchar de todo, y me parece perfecto y muy inteligente abrirte a otras músicas, ¿no? Porque en el fondo es muy aburrido escuchar siempre lo mismo. Yo reconozco que cuando en aquellos los 80 a mí me impactó escuchar a La Polla Records, o escuchar a China o Cicatriz o a Escorbuto, ¿no? Y luego los que también muy inteligente han evolucionado y además pues fueron Cortatu, que después pasaron a Negu Gorriak, ¿no? Anticipándose también un poco a todo aquello. Y luego, La Polla Gatillazo. Y La Polla Gatillazo, aunque es una línea, la de Evaristo es más así, pero porque Evaristo no es músico. Él es un agitador, simplemente ha utilizado la música y me alegro porque afortunadamente puede vivir de ello, porque fíjate que La Polla es que tiene resonancia internacional. Tú vas a Sudamérica y es que a La Polla le conoce todo el mundo conoce a La Polla y conoce a Evaristo. Incluso el grupo Escorbuto parece que está todavía vivo, ¿no? ¿Ves pintadas todavía de Escorbuto? Sí. ¿Dónde? Por las calles. No, bueno, pues por las estaciones, en las calles, en cualquier sitio puedes ver una pintada de Escorbuto, en cualquier pared. Escorbuto está bastante vivo, sí. Pablo, porque tú cuando te preguntamos y elige canción, grupo, ¿te quedas con Escorbuto? Yo sin duda me quedo con Escorbuto, y sobre todo que viendo un poco lo que han elegido Roge y lo que ha elegido Pedro, me parece... tú ahora... preguntaste a ver qué habían elegido los otros. No, pero que ahora me parece como más lógico, ¿no? ¿Sí? Explícame. No sé, Roge le veo como a Itois, como alma mater de todo este movimiento y de toda la modernidad viene con Itois, sin duda alguna. No sé, a La Polla la veo como de lo que hablaba absolutamente Pedro, de esa agitación.
Y yo lo que veo es que he vivido en una post-etapa de todo esto que podría ser Eskorbuto. Eskorbuto hoy en día está más de moda que nunca. No sé, ves a gente joven que entiende perfectamente, no sé, cuál es ese mensaje del todo vale, ¿no? Quizás no fueron tan entendidos en los 80, porque en los 80 había algo con lo que luchar, y hoy en día yo creo que ese nihilismo está bastante presente de Eskorbuto. No lo sé, igual estoy divagando demasiado. Pero... No dejas de tener razón, Pablo, es coherente, muy coherente lo que dices. ¿Escuchamos a Eskorbuto? Vale. Venga. Voy a leer un texto y vamos terminando. Tuvimos la suerte de ser jóvenes, es un texto de Muscaria, de ser jóvenes en una época en la que nosotros mismos nos forjamos el destino. Dicen que la Euskal Herria de los años 80 fue el Londres del estallido del punk en 1977. Pocas veces se tocó tan mal, pero con tanta creatividad. Los grupos bullían por cada esquina de los barrios, ya fueran obreros de la margen izquierda del Gran Bilbao, la chantrea de Iruña, del casco viejo de Vitoria-Gasteiz, o más elegantes y sofisticados que brotaban en el mismo centro de Donostia. Sin olvidarnos de localidades como Arrasate o Agurain. En general, en la década de los 80, los jóvenes de Euskal Herria tomamos las calles, las consideramos nuestras, hicimos nuestras propias revistas, fanzines y radios libres, creamos nuestros propios himnos y eslóganes, nos inventamos etiquetas, ocupamos gasteches y llenamos las pocas salas de conciertos. Fueron tiempos de mucha diversión, pop, rock, poesía, decibelios y risas. Se derribaron muchos muros. El rock se cantó en euskera, se hizo urbano, militante y anarquista. Luego llegó la resaca. Muchos amigos se fueron y lloramos por ellos, pero antes de que llegara el momento del bajón, Muscaria había dejado de salir al mercado. Matamos la revista en su máximo esplendor, cuando todos sus ejemplares se agotaban a la tercera semana de estar en la calle. Y sigue el texto. Bueno, pues tendrás que sacar de nuevo Muscaria, Roge, no esta, sino la del siglo XXI. Pues sí, la verdad que es un poco, es tentador, ¿eh? Sácala. Sácala, Jim. Es muy difícil ahora, en estos tiempos. Sí. Ahora, quien escribe sobre música es Pedro, Elena. No, bueno, sobre música, la verdad es que habría mucha gente que podría haber escrito de aquel entonces. Da la casualidad que nosotros somos periodistas y que lo vivimos muy de cerca. Y entonces, en la colección, en la edición Esayanay, pues sacamos unos libros que recogían o resumían lo del espíritu de aquella época. Pero que vais a por el cuarto. Sí, estamos ahora a punto de sacar ya el máximo compendio, después de Ertzaina la confesión radical, que es del 93, después sacamos del Chistuela Telecaster, que es del 95, Utopía, Potato, la utopía de una Euskadi tropical. Ahora estamos preparando, que ya está casi para entrar en imprenta, una historia del rock vasco que se va a subtitular Edozein Herriko Jaisetan, y que pues intenta explicar pues estos 60 años de casi de rock en Euskadi con
muchos datos, muy prolíficos, pero también muy entretenido, muy ameno de leer, porque Elena yo creo que es una gran periodista, escribe muy bien y hace que las cosas sean muy fácilmente comprensibles. ¿Cómo lo hacéis? Porque en casa tenéis publicaciones, tenéis discos, tenéis material, pero habléis con la gente. Pedro, sí, ¿cómo sí. recuperáis? Haciendo miles de entrevistas, no somos Banisu ni Suke, pero bueno, tenemos también una asociación que se llama Asociación Cultural Ayanay Cultura El Cartea, que la gran mayoría son músicos, pero bueno, hay de todo, y simplemente pues con mucha documentación, tirando de Muscaria, que te digo que la tenemos encuadernada y ahora la tenemos en partida doble gracias a Pablo, entre otros, y también haciendo muchas entrevistas. Y ahora, otra cosa de los nuevos tiempos, que las entrevistas casi las puedes hacer por correo electrónico. Pues recuerdo ahora, por ejemplo, con Machicha, Roge, que sabes que está en Cuba, pues bueno, te permite, aupa Machicha, ¿qué tal allí? Oye, pues mándanos una foto si tienes, o unas palabras sobre aquella época de Indar Traves, de tal, y así, o sea, un trabajo que de 4 años que se lo está currando Elena, que esperemos esté para la Feria de Durango y que sea también una referencia, bueno, una más de todo, de la música que forma parte de nuestra cultura y a la que a veces se la trata de una manera, pues, muy despótica, ¿no? Y es fundamental en nuestras vidas. Estamos ávidos, Pedro, estamos ávidos. Quedó sin Enrico Jaisetán. Y Toys, otra vez. Sí, bueno, es un homenaje, un pequeño guiño, ¿no? También porque, como decía Roge, pues tiene mucha importancia, introduce la modernidad. Luego también Rupert Ordórica, del que hemos hablado poco, y es verdad, aquel Auchida Ánfora, que es de 1980, cuando sale, es muy importante, ¿no? Y parece que no... Joder, como que está aquí y volviendo a lo de antes, ¿no? Los ves como puente entre Esdo Camairu. Sí, totalmente. Además, date cuenta que Rupert, la relación que tenía con Bernardo Achaga y bueno, con la intelectual, aquel colectivo POT, ¿no? De Bilbo. ¡Ay! Roge, ¿quién tuviera otra vez 20 años? Bueno, sí, pero tampoco se está mal la edad que tenemos ahora, ¿eh? No Hombre, ahora somos más ibaritas, ¿no? Y más... Y son buenos tiempos por toda la información que tenemos y que podemos recibir, ¿no? Y mira, y ya que has dicho a ver si haríamos un Muscaria, sí hemos hecho un Muscaria. Bueno, lo ha hecho el colectivo Banisu Nisuke, ¿no? Que ha editado estos últimos... toda la colección de Muscaria, que eran 30 números del año 1980 a 1987, y además pues se acompaña de uno nuevo, o sea que Muscaria sigue, es el número 31. Eso, es muy recomendable, y a ver si alguno de nuestros oyentes se lo pilla, vamos. Por un buen precio, ¿verdad, Pablo? Pues bueno, el precio lo más ajustado que hemos podido, o no sé si lo más ajustado, sí. 50 euros vale la caja. 50 euros. Está tirado, vamos, merece mucho la pena. Un partido de Primera División cuesta bastante más. En algunos campos, por lo menos. Pablo, Pedro Espinosa, Roge Blasco, eskerrik asko Iruei. Bueno, eskerrik asko y vuelvo otra vez. Gracias a Roge por todo ese esfuerzo que ha hecho durante todos esos años, y gracias a Pedro en su trabajo también, y a todos los que han colaborado con la revista, desde luego. Venga, gracias a todos. Gracias. Venga, Agur.